como estamos viendo, hay gente que asiste a la iglesia que no es luz y también hay gente que sí. Entonces, la estrategia principal para cumplir con el corazón del ministerio que estamos viendo en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? ¿Qué hizo Cristo y qué hizo Pablo? ¿Qué hicieron los demás? Plantar iglesias. Plantar iglesias. Iglesias llenas de ¿qué? De luz. Llenas de luz. ¿Cómo es una iglesia bíblica? Otro de mis pasajes favoritos, Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué? Muchos volantes evangelísticos, muchas Biblias de diferentes traducciones, muchos libros teológicos. Esa iglesia vende muchos almuerzos, participa mucho en la obra misionera, envía a gente a la selva. Por eso es una iglesia sana. Qué bueno que hacemos esas cosas, ¿no? Pero dice aquí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Es a través de las personas que permanecen en Cristo que hay fruto. Y como siempre estoy diciendo, lo que Dios desea no es mucha actividad necesariamente, ni siquiera muchos ministerios, sino lo que Él desea es fruto. Las ramas muertas no tienen mucho sentido. No logran nada, ¿no? ¿Y cómo es que habrá fruto? Permanecer. Y permanecer como personas y como iglesia. Algo real, algo fructífero, algo deseable para la gente. Con los hombres el año antepasado, creo, o no recuerdo bien, estudiamos un pasaje, y también lo estudiamos aquí en la iglesia, cuando estudiamos Marcos. Y vimos que un pasaje, un versículo clave, quizás el pasaje clave del Evangelio según San Marcos, ¿se acuerdan cuál es? ¿Ah? Bueno, hay varios, pero hay otro también, que dice que Cristo llamó, en mi versión, de mi propia boca, Cristo llamó a los apóstoles para que estuviesen con Él y luego enviarles a predicar. Cuando Cristo llama a los apóstoles para que estén con Él, después los envía a predicar para que puedan cumplir con la gran comisión. Y por eso también Pablo establece iglesias después de haber sido enviado por la iglesia de Antioquía. Y Antioquía no fue la primera iglesia, sino la iglesia de Jerusalén. Entonces vemos algo interesante aquí. Vemos que los apóstoles y los demás cristianos predicaban, establecían iglesias en ciudades claves para que esas iglesias también podían reproducirse, multiplicarse y alcanzar a otras ciudades con el Evangelio. Y Pablo, cuando llegaba a una ciudad nueva, ¿dónde iba? Primero, a la sinagoga. ¿Y por qué a la sinagoga? No, ¿por qué? Porque en la sinagoga ellos sí enseñaban algo de la palabra, tenían conocimiento. Eran personas que si ellos llegaron a los pies de Cristo, ya iban a poder servir más rápidamente. Además, al estar en la sinagoga, ya tenían ciertos celos por Dios, ¿no? Amaban, quizás equivocadamente, pero sí amaban a Dios. Y muchas veces cuando ingresamos a un barrio nuevo, las primeras personas que tenemos que buscar son las personas religiosas. Y no pensar, ay no, ellos no, muchas veces están ahí porque Dios ya está obrando en ellos. En estos días hemos escuchado de Naomi Belli, de una señora que antes de su llegada, ella ya estaba sirviendo al Señor, aunque quizás todavía no entiende todo muy bien, pero ya está en camino. Dios está ya tocando su corazón. Y cuando Pablo terminaba en la sinagoga, porque normalmente o la gente decía, sí, aceptamos, y casi siempre decía, no,
y lo expulsaba, ¿qué hacía Pablo? Pablo pasaba a otro lado y empezaba a predicar a la gente común y corriente, a veces en el mercado, cualquier lugar donde había gente, o sea, en lugares neutrales. Y también Pablo, ¿qué hacía? Enseñaba en los oikos. ¿Oikos? ¿Qué es oikos? Es una palabra en griego que la traducción más cercana que tenemos es casas o familias. Casas o familias. Pero la idea en griego es algo más amplio. Cuando decimos la familia, porque hasta hoy día a veces decimos, ay, mi prima. Bueno, realmente no es mi prima, pero tenemos un amor tan cercano que digo que es mi prima. ¿No? Esa es la idea. Pablo alcanzaba, y escúchenme, quiero que me entiendan con lo que voy a decir. Su meta de Pablo no era convertir a una persona. No le interesaba mucho predicar y convertir a una persona. ¿Entienden eso? ¿Entiendes, Magdalena? Claro. Cuando Pablo predicaba a uno, ya estaba pensando en la familia. Y la familia extendida, o sea, los vecinos, los amigos, los negociantes, los empleados, los jefes, todos aquellos que también eran amigos de ellos. Y yo estaba compartiendo con los hombres el año pasado acerca de eso, que a veces nos quedamos tan contentos porque hemos predicado a un joven y ese joven entrega su vida al Señor. Y decimos, ok, jovencito, qué bien, y ahora tenemos agua en la iglesia todas las noches, ven con nosotros. Y el joven ya no está en la casa porque está en la iglesia. Y nosotros contentos, mira, es un buen cristiano, se ha apartado del mundo. Y la mamá y el papá, ¿qué dicen? Esa iglesia me robó a mi hijo. En vez de decir, ok, ya, el joven ya conoce a Cristo y ahora hay que trabajar con sus papás, con sus hermanos, con sus tíos. Pero muchas veces no hemos entendido eso, ¿no? Un caso, un ejemplo. Hechos capítulo 16, versículos 14 al 15. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense ahí. Y nos sentimos obligados a quedarnos ahí. ¡Wow! Eso es tremendo. Lo que Dios ha hecho con Lidia y lo que Dios hizo con su familia también. Entonces, una estrategia del Nuevo Testamento es que cuando una persona conoce a Cristo, siguiente paso, ¿cuál es? Claro, conocer a su familia. También ministrarles a ellos, ¿no? Las casas llegaron a ser centros de evangelización y luego de discipulado. Por eso digo que Pablo realmente no buscaba convertir a individuos, sino a familias y a grupos. Pablo pasaba tiempo en la sinagoga, luego en lugares neutrales y también en casas. Otra cosa es que Pablo entendía muy bien lo importante que era contextualizar el Evangelio.